sinergia y geografía ministerial. Aquí hay algunas cosas que necesitamos pues madurarlas, procesarlas, comprenderlas, para llegar pues a la misma vez a saber acerca de las leyes geográficas de la unción. Usted sabe que estuvimos hablando de que hay leyes geográficas de la unción, donde Dios no solamente unge un lugar, sino a la persona que envía para que haya una sincronía y entonces pueda tener el respaldo y los frutos que Dios quiere que ese ministro de Dios tenga según el lugar donde Dios lo coloca. De manera que cuando hablamos de sinergia y de geografía, quiero referirme que estas palabras tienen que ver con juntar a los ministros o a las personas correctas en el lugar específico para un desarrollo ministerial. Repito, cuando hablamos de sinergia y geografía, me quiero referir a juntar a las personas correctas en un lugar específico para un desarrollo ministerial. Basado en esto, quiero decir entonces que hay una combinación de cosas. Primero es la sinergia, ya va a ver usted lo que quiere decir, sinergia, con S. Geografía, juntar correctas, lugar y ministerio. Son palabras que están conjugadas en este principio que está en la Biblia, sinergia. Usted va a saber de dónde surge esta palabra. Ahora, el Señor dio una promesa a uno de los discípulos. Se la dio específicamente, no necesariamente para que fuera solo de él, sino que él es una representación, en primer lugar, del ministerio apostólico, pero a la misma vez de los otros 4 ministerios restantes, para que sea un ministerio quíntuple, que entre ellos hay eso, una sinergia. Juntar las exousias que hay ministerialmente y que Dios nos ha otorgado. Ahora, a esos que son representantes en la persona de Pedro, entonces Dios da una promesa que tiene que ver con la función de su organismo, iglesia, de una entidad que es viviente. Ustedes, ¿cuántos somos iglesia? Entonces somos un organismo, somos una entidad viviente. De tal manera que la promesa que Dios hace, y por eso es importante, recalco, en estar en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto. De tal manera que esa promesa, dice la Biblia en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos reciben esa palabra profética y que se convierta en una promesa y en una verdad para cada uno de nosotros? Amén, lo recibimos en el nombre de Jesús. Ahora, aunque aparece un nombre en ese pasaje, no era solamente para Pedro, sino que Pedro es una representación ministerial, de tal manera que eso es también para nosotros, es decir, está vigente hasta el día de hoy. De tal manera que también debo de decir que la roca de la que se menciona en este pasaje no era tampoco Pedro, sino que la roca era el principio que Dios estaba estableciendo, que en su iglesia, estando conectados con su iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Conectados a la iglesia, integrados a la iglesia, siendo parte de la iglesia, teniendo vida de iglesia, teniendo experiencias en la iglesia. De tal manera entonces que aquí hay un principio que debemos de saber también para ver nuevamente el punto de lo geográfico.
Note usted que la palabra puertas es plural, no es singular, sino que es un término que nos deja ver que hay varias puertas por donde se entra al Hades o al infierno. De tal manera que eso que la Biblia llama puertas son puntos dimensionales que tienen todas las puertas del Hades el objetivo de llegar al núcleo del Hades. Y si dice el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, la palabra prevalecer es un término militar, donde implica que hay batallas, que hay confrontaciones. Entonces significa que del Hades emerge poderes, y que el Hades, de alguna manera, cuando sus dimensiones se abren, puede ser que de esas puertas salgan entidades que van a diferentes puntos geográficos de toda la tierra. La Biblia dice, como promesa también que se le dio al patriarca Abraham, como promesa, es que su descendencia conquistaría la puerta de los enemigos. ¿Sí? Ahora, nosotros somos descendencia de Abraham por la fe, amén. La Biblia así dice, que por la fe y en la fe somos hijos de Abraham. Entonces, si a Abraham le dieron esa promesa, que su descendencia conquistaría la puerta de los enemigos, no es solamente para el pueblo de Israel, sino que es para nosotros, porque somos nosotros descendencia también. Ahora, esto es importante para volver al punto. ¿Por qué es necesario que ministerialmente hablando nosotros comprendamos la importancia de las geografías y de la ley de la unción en cada geografía? Ya dije, para no estar en el terreno donde Dios no nos envía, o para no usurpar un territorio, para no ir a hacer lo que Dios no me ha mandado ahí, porque quizás ya Dios tiene uno o varios ministros en ese lugar que legalmente ellos son los autorizados para poder conquistar ese lugar. De eso hemos estado hablando. Ahora rapidito quiero enseñarle, por ejemplo, que hay puertas en lo físico y en lo visible. Hay puertas en lo físico y lo visible. Yo tengo un principio que enseño, y es que todo lo que es físico y visible es precedido por lo invisible y lo espiritual. Quiero que capte esto, y quiero que ustedes, ministros de Dios, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, etcétera, entiendan este principio. Con todo respeto, perdón que enfatice, entienda. Yo sé que somos entendidos, pero me quiero dar a entender, mejor dicho. Y es que todo lo que es físico y visible es precedido por lo invisible y lo espiritual. Si hay algo que es físico y visible y tiene una función, tiene una influencia, digámoslo, hay datos de lo que ha acontecido en algún lugar, y eso que es físico y visible, entonces tiene algo que lo precede, y es lo que no se ve y lo que es espiritual. De tal manera que si nosotros logramos conquistar lo físico y lo visible, estamos, hermano amado, sacudiendo lo invisible y lo espiritual de las tinieblas en el nombre de Jesús. Cuando hablo de esto, quiero ponerle este ejemplo. Estas son puertas en lo físico y lo visible. ¿Por qué digo que son en lo físico y en lo visible? Porque están identificadas, porque están geográficamente señaladas. Y entonces, según las investigaciones, oigan esto, en el mundo existen 12 áreas que son llamados triángulos también, así como existe el triángulo de las Bermudas y el triángulo del dragón. Son dos lugares. Por ejemplo, se dice que el triángulo de las Bermudas tiene una profundidad de 27,000 pies. Oiga, 27,000 pies de profundidad,
y está geográficamente ubicado en San Juan, Puerto Rico, y por el lado de las Bermudas, de 36,000 pies de profundidad. Ok, entonces estar ubicado geográficamente hablando. Por otro lado, el que es el Triángulo del Dragón se encuentra en lo que se llama el Mar del Diablo, y es una región del Pacífico alrededor de una isla en aquella región que se llama la isla Miyake, y es más o menos 100 kilómetros al sur de Tokio. Y es interesante. Entonces, quiero que reciba esta información para darme a entender hacia dónde voy. Y es que existen, además de esas 10 más triángulos que también están ya señalados, y se ha descubierto que los 12 triángulos que existen alrededor del mapa mundi tienen o emerge de cada triángulo vibraciones magnéticas. Cada triángulo tiene vibraciones magnéticas de tal manera que están en intervalos de 32 grados. Por eso hablábamos de la ley línea o de la línea ley, los trazos que hay en la Tierra. Hablábamos temprano. Entonces, esto es importante porque colocados a intervalos de 72 grados en el mundo, y más precisamente localizados los 36 grados de latitud norte y sur, 5 en el hemisferio norte y 5 en el hemisferio sur, así como de los polos norte y sur. Algunos creen que estos conducen a portales o entradas a algún lugar debajo de la tierra. Ya va a ver para dónde lo llevo. Cuando el diablo, que todo lo copia, dijimos ya, no es creativo, él no tiene creatividad, él copia todo. De tal manera que cuando él vio o conoció o oyó que la nueva Jerusalén tiene 12 puertas, la Jerusalén celestial tiene 12 puertas, y que la Jerusalén terrenal tenía también 12 puertas, entonces vino él y también formó 12 puertas alrededor del mundo, de las cuales Jesús habla en término plural diciendo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, estos 12 triángulos, cada uno de ellos tiene sus propios campos magnéticos, de tal manera que si son 12, hay 12 campos magnéticos. Ahora, ¿de qué sirve esto? Bueno, aquí vamos con la explicación. De estos campos magnéticos, por ejemplo, cada uno conduce a algún lugar debajo de la tierra. Y todas estas áreas tienen una forma de pirámide o triángulo. Interesante, ¿verdad? Pirámides o triángulo. Ahora le voy a enseñar cómo están ubicados y por qué es tan importante, hermano, entender las leyes geográficas de la unción. Déjeme adelantarme un poco. Se dice que cuando una persona, bueno, perdón por decir se dice, lo digo yo, y lo he escrito en uno de mis libros, en los estudios que he realizado y las investigaciones que he hecho. ¿Cuál es el propósito que existan 12 triángulos, 12 campos magnéticos, y que tiene que ver con el 12? Y el plural que se habla de las puertas del infierno. En mis años de caminar en el Evangelio, quizás hasta unos 10 años atrás entendí este tema y lo prediqué por primera vez hace aproximadamente 10 años. Sin el ánimo de jactancia, Dios lo sabe y con temor y temblor lo quiero decir. He sido pionero en esa enseñanza. Y hay algunos ministros que lo han dicho, y les agradezco que lo hayan enseñado, porque me oyeron y sintieron confianza también para enseñarlo en diferentes lugares. Pero he sido pionero
en esto basado en la revelación que está de las 12 puertas, que no prevalecerán, las 12 puertas del Hades. Entonces le voy a explicar de que de esas puertas del Hades emergen potestades. Y según la cercanía de la región donde se encuentra ese triángulo o esa puerta, entonces, hermano, desde la cercanía tienen ellos mucha influencia en la región cercana. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es importante no llegar a cualquier lugar si Dios no te envía. Porque te vas a enfrentar con entidades que están saliendo de una de las puertas para operar en lo que está cercano, según la ubicación de esa puerta. Entonces, ahora quiero llevarlo a que vea un mapa. Este es por lo menos el mapa mundi. Ahí estamos viendo los continentes. Ahí hay puntos azules que se los voy a marcar en otro tono para que pueda ver con más amplitud y ubicar estas 12 puertas. Usted puede ver que están numeradas. Estos números no los he puesto yo intencionalmente, sino que estos números son los que describen la geografía en la que están ubicados estas puertas dimensionales. Por ejemplo, usted puede ubicar el número 12. El número 12 es uno de los triángulos que se llama Mohenjo-Daro. Y entonces esto se encuentra en un lugar conocido como Karachi, en Pakistán. Y esta palabra Mohenjo del número 12 significa montículo de los muertos. Mire qué nombrecito tiene el triángulo número 12, montijo de los muertos. Y repito, y su geografía es en Pakistán, para que usted comprenda más o menos por dónde se encuentra. El número 14 que usted mira en el mapa es el que le mencionaba al principio, que es muy conocido como es el Triángulo de la Bermuda, y se encuentra en el Mar del Diablo o en el Mar de Japón, en la isla que mencionaba. Luego el número 43 se llama Cuenca Huartón, y es uno de los océanos más profundos. El número 45 es conocido como la isla de la lealtad y es considerado territorio de Francia, el número 45. El número 20 se le llama Megalitos de Argelia, y es un monumento prehistórico, son ruinas y hay una cueva muy antigua. Luego vemos el número 41, se encuentra en la tierra de Suiza, y entonces podemos ubicarlo también. Luego encontramos así sucesivamente el número 49, que se le llama Anomalía del Atlántico, en Sudamérica, específicamente cercano a Río de Janeiro. Luego encontramos el 47, se llama también Isla Megalitos Colosal de Zimbabue. El número 16 se llama Amaculia, se encuentra cercano a un volcán de Hawái en el norte-este de la isla. El número 16. El número 18 es el Triángulo de las Bermudas. El número 61 es el que está en el Polo Norte. Y el número 62 es el que está en el Polo Sur. En total, 12 triángulos que representan las 12 puertas del Hades. Entonces, estos triángulos, es interesante ver que se encuentran en 32 intervalos de grado alrededor de la Tierra. Entonces quiere decir que hay un trazo exacto entre un triángulo y otro. Hay una conexión entre un triángulo y otro. Entonces, ¿por qué es importante hablar esto? Porque si Dios te envía, o mejor dicho, tú estás en el territorio mexicano, y entonces voy a ponerle el mapa de nuevo para que usted vea dónde se encuentra México, y le vuelvo a poner por lo menos los números. Ubica usted México, ¿verdad? ¿Sí lo ubica? Dígame un fuerte amén. Ok. Bueno,
Cuando una persona muere sin Cristo y que va al Hades, entonces ubique el triángulo por donde entra al Hades. ¿Sí? No necesita entrar al Hades por el triángulo que se encuentra en Zimbabue, porque el diablo colocó una puerta que conecta con el Hades, por donde entrarán los centroamericanos, por donde entrarán los mexicanos que mueren sin Cristo. Mire usted el 49 en la ubicación donde se encuentra. Ahí entran los que mueren en aquella región, y así sucesivamente cada uno de los triángulos. Y que Dios mande a un ministro, hermano amado, para que esa puerta del Hades se cierre, y que a través de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo la gente se salve, y que no sea esa puerta por donde van a descender, porque hubo un ministro que entendió la ley geográfica de su unción, y que Dios lo puso ahí para que la influencia de las tinieblas ya no esté matando tanta gente, hermano, por la dureza de su corazón o por la predicación de otras religiones, sino que sean salvos a través de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Dale palmas con todo el corazón. Ahora, ¿de dónde entonces saco la palabra sinergia en primer lugar? Efesios 1:10 dice: con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, mire la palabra que está en otro tono, de reunir todas las cosas en Cristo. Eso es sinergia. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunirlas en Él, en Cristo Jesús. Así como estamos este día convocados en este evento, estamos aquí convocados y reunidos en Cristo, en Él. Él ha permitido que se lleve a cabo este evento, y nosotros estamos porque somos de Cristo, y donde está Cristo, ahí estamos nosotros también. Entonces, Dios, según las Escrituras, siempre trabaja a través de sinergia. Siempre. Aquí estamos viendo desde cuándo. Este es un tema, este es un pasaje preexistencial, donde, digamos, preexistencialmente se dijo una vez de que el Señor, cuando llegara el cumplimiento de los tiempos, nuestro Señor, el Padre Celestial, iba a reunir todas las cosas en Cristo. Había sido declarado preexistencialmente. Pablo lo cita por revelación y lo enseña a la iglesia, y para nosotros ahora debe de ser un fundamento, hermano, bíblico, doctrinal, de que hay un cumplimiento donde el Señor nos reúne en Cristo, porque todas las cosas serán reunidas en Cristo. Aquí estamos reunidos gracias al Señor, ministerios Elohim, con llamados a conquistar. Dios nos ha permitido esa conexión, hermano, por el Espíritu, y estamos haciendo la obra de Dios, no para la gloria de ningún hombre, sino para la gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Por Él estamos reunidos, para darle la gloria a Él, a Jesús, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a ti sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Entonces, Dios ha trabajado a través de sinergia para unir, oiga esto, de generación en generación a los hombres, y que lo que se emprenda vaya de aumento en aumento. Ese aumento será evidente cada día más a medida que llegamos al cumplimiento de los tiempos finales o del siglo. Mire, por lo menos, cómo es que Dios une generaciones. El mismo Dios nos da ejemplo de cómo Él llama las cosas. Dijo Dios: yo soy el Dios de Abraham, una generación, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estaba diciendo, hay sinergia en esas tres generaciones que están representadas por nombre: Abraham, Isaac y Jacob. Dios siempre trabaja así, une generaciones. Eso significa la victoria de la generación pasada
Los triunfos de una generación pasada se unen a otra generación, de tal manera que cuando la primera unida a otra o una segunda, después se unirá a otra tercera generación y así sucesivamente, de tal manera que la generación presente, hablando ministerialmente, tiene la suma de los triunfos de las generaciones pasadas. ¿Sí? Déjeme explicarlo. El apóstol Guillermo Holguín, que está en la presencia del Señor, tuvo victorias, tuvo triunfos, ¿sí o no? El apóstol René es un hijo ministerial de él. Y entonces a él y a todos los pastores que también, apóstoles que están aquí, que estuvieron también bajo la cobertura del apóstol Guillermo, ustedes tienen ahora la suma de la victoria y triunfo de él. De tal manera que ustedes como que les han dado un empujón para que pasen a otro nivel. Porque ustedes representan ahora una victoria presente trayendo la suma de las victorias de generaciones pasadas. Y si vamos más atrás de nuestro hermano Guillermo Holguín, pues él estaba conectado con el doctor Otoniel Ríos Paredes, un tremendo hombre de Dios también que está en la presencia de Dios. De tal manera que tiene la suma de ese apostolado. Yo salí también de ahí. Y entonces eso significa que traemos victorias sumadas. Y por eso no podemos desperdiciar ni estar en un lugar equivocado. Y no vamos a desparramar la suma de tantas victorias, de cómo Dios ha unido generaciones ministeriales para que este presente que en el cual hoy estamos sea más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Yo no puedo estar en el lugar donde Dios me ha enviado porque estaría desperdiciando sumas de victorias de ministros que en su tiempo fueron pioneros, avanzaron, hicieron cosas que ahora se nos es más fácil para nosotros. Esto es tremendo, hermano, comprenderlo. Entonces, según Pablo, el pasaje que leíamos, quiero resumir, quiero compartir lo que significa. Es que estamos cerca de la consumación de la sinergia de Dios. Porque si el Señor ya viene, ¿cuántos creen que ya viene el Señor? Ok, eso significa de que nosotros, hermano, tenemos y vamos a presentarle al Señor muy pronto nuestras victorias, diciéndole: Señor, estas son mis victorias y las alcancé porque estuve en el lugar donde tú me pusiste. Para otros era difícil ver o hacer la obra en el lugar tuyo o mío, porque no los pusieron a ellos ahí. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, por eso he insistido todo el día de estar en el lugar correcto, que tú estés en el lugar correcto, que tú estés convencido que ahí te puso Dios, que Dios te envió ahí y que estás ungido para conmover los ambientes de esa región. Déjeme explicarle rapidito, por el tiempo que avanza, en concepto que es sinergia. La palabra sinergia añadida a lo ministerial. Por ejemplo, solo esta palabra es una de las palabras más poderosas que aparecen en la Biblia. Y esta palabra nos permite ver que en sinergia es donde van a surgir las especialidades de cada uno de nosotros. Por eso hablaba en el primer enseñanza de este día, las especialidades, los diseños y los desempeños en el campo correcto. Hablamos de especialidades, de habilidades, de capacidades, de dones que Dios da por causa de un propósito. Entonces, en la palabra sinergia vemos especialidades que hay en cada uno.
Vamos a ver también en la unión de juntar todas las cosas la multiforme sabiduría de Dios para ministrar una región. Y vamos a ver también el complemento que tenemos cada uno para el otro. Hermanos, con todo amor, nosotros no lo tenemos todo. No lo tenemos todo. Necesitamos de lo que otros tienen. Aquí los pastores, apóstoles, cada uno es un complemento de otro. Porque cada uno de ustedes tiene una especialidad. Mire, me voy a ministrar con usted para vergüenza mía. Amén. Yo miraba al apóstol René y al apóstol Elías. Miraba al pastor Denis. Que bien suenan el chofar, hermano. Ay, Dios, hermano. Yo me he desgastado los pulmones queriéndolo sonar y no me sale nada. Pero ellos lo miran uno tan fácil, lo levantan hasta con elegancia y empiezan turú, 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 turú. Entonces me estoy ministrando y me perdonan. Una vez me tocó delante de mis ancianos agarrar un chofar y cuando le hizo así, hermano, y dije, qué vergüenza que el hermano Mario no lo sepa tocar. Entonces me inventé el sonido que acabo de hacer y nadie me dijo nada, pero ellos no, lo agarran y lo empiezan a sonar. Entonces lo que me queda a mí es saber que Él es mi complemento y que Él lo está sonando con una intención, con una guianza, con un propósito. Si usted quiere profético, si usted quiere, puede ser estratégico, etcétera. Entonces lo que me queda a mí es pegármele a Él. Él lo suena, Él está echando su aire, Él está usando sus pulmones y yo lo estoy abrazando, ¿verdad? Entonces yo digo, aquí va también mi soplido, Padre, a través de estos siervos que sí saben sonarlo. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen es mi complemento y yo reconozco la especialidad de cada uno. Dios sabe la especialidad que ustedes tienen y yo no los puedo ver de menos, sino que al contrario, hermano, los tengo que honrar. Benditos príncipes del Señor, pastores y ministros, apóstoles, mire, reciban en este día, hermano amado, la unción fresca del Todopoderoso, porque ustedes son los hombres y mujeres de Dios que los está usando en este tiempo final. Mire, hágame un favor, embrace a su hermano, embrace a su hermano. Mire qué lindo, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos ministros que unen. Dios quiere que seamos ministros humildes, que reconozcamos lo que otros tienen, que le digamos a otro hermano, yo te necesito, porque tú tienes una especialidad y Dios ha establecido el principio de la sinergia, de trabajar juntos para que sea el nombre de Jesús glorificado y para que avance el reino de Dios. Por eso no podemos criticar a ningún ministro, enseñe o predique como predique. ¿Por qué? Porque no somos iguales todos. Nunca critique a un ministro, porque nosotros no somos la Coca-Cola en el desierto. No somos. Nos necesitamos. A ustedes Dios les ha dado un avivamiento, les ha dado un crecimiento. Y yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo quiero que ese avivamiento también esté en Oreo. Gracias a Dios está en avivamiento. Pero yo tengo que reconocer lo que ustedes tienen. Yo no puedo criticar a fulano o a mengano porque no predica como yo predico, porque no enseña como yo enseño. ¿Por qué? Porque ellos tienen su especialidad. Cada uno de ustedes, incluso para leer la palabra, pueden ver cosas que yo no miro, y que aunque tenga quizás mucho más años,
En mi trayectoria ministerial, quizás alguno tiene menos años, pero entiende otras cosas que para mí son difíciles y me las pueden explicar ustedes. Como dice un paisano de ustedes, que alguien me explique. Yo necesito eso. Y si yo soy humilde para reconocer que ustedes tienen su especialidad y de Dios, cuando yo les digo, hermano, dame de lo que tenés, porque tremendo lo que tenés, estoy obedeciendo a Dios, de que en Él todas las cosas van a ser juntadas en una sinergia. Entonces, vuelvo al pasaje. La palabra sinergia es tomada de la palabra griega también, que es sunergos, del numeral 4904 del diccionario Strong, que en griego se traduce en la escritura como, mire lo que es sunergos. De ahí viene la palabra sinergia. La palabra sunergos y a la misma vez sinergia significa trabajar juntos, trabajar con. ¿Qué quiere decir con? Trabajar con el hermano, trabajar con este ministro. Él tiene unción evangelística, su ministerio es ser evangelista, profeta, maestro, pastor, ¿sí? Apóstol. Entonces, laborar con otro. No nos podemos cerrar al cuerpo de Cristo, hermano. No pongamos un cerco y desde aquí criticar a otros ministros, sino que tenemos que laborar con otros. Claro que equilibradamente, no vamos a ir, hermano, a trabajar con la iglesia imperial, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Pero ministerialmente hablando, sí. Entonces, Efesios 1:10, la palabra reunir, esta palabra que está en Efesios 1:10, es de donde viene sinergia, que viene a la vez de la palabra sum, que significa unir, y de ahí emerge la palabra sinergia, de sunergos. La palabra sum, de ahí viene sinergia. ¿Qué significa? Ya en un concepto amplio. Sinergia entonces procede de un vocablo griego que significa cooperación. El concepto es utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se conseguía con la suma de los efectos individuales. Mire qué interesante esto. Es decir, que si nosotros trabajamos individualmente, es posible que produzcamos algunos efectos, pero si el efecto que yo produzco lo uno al trabajo de otro, entonces en la medida que nos vamos uniendo, hermano amado, con otros en sinergia, entonces los efectos que vamos a producir van a ir de aumento en aumento, de aumento en aumento. Eso es sinergia. Sinergia entonces es un trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada tarea muy compleja, y es conseguir alcanzar el éxito al final. La sinergia es el momento en el que todo es mayor que la suma de las partes. Oiga esto. Sinergia es un trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada tarea muy compleja y conseguir alcanzar el éxito al final. Sin embargo, también sigue diciendo que sinergia es el momento en el que el todo es mayor que la suma de las partes. Por tanto, existe un rendimiento mayor o una mayor efectividad que si se actúa por separado. Póngate a trabajar su imaginación, solo para darle una idea. Si nos sumamos, por decirlo así en partes, si nos unimos 5 ministros de peso, los efectos que vamos a tener no son 10, sino que vamos a tener más que el 10. ¿Me estoy dando a entender? Voy a decírselo así más simple.
Si nos unimos 5 y cada uno hacemos la parte, no sumamos 5 cosas, sino que vamos a ir más allá de las partes que se involucran. Eso es sinergia. Entonces, el contexto de sinergia surgió por primera vez en el ámbito de la iglesia, tal como lo establecía el apóstol Pablo en sus epístolas. Es el resultado del trabajo entre el hombre y Dios. Ahora lo llevamos a otra categoría. Imagínense qué interesante que bíblicamente Pablo lo da a conocer en Efesios 1:10, pero tan solo en el año 1925 el término fue utilizado en un contexto no teológico con la teoría general de sistemas propuestas por el biólogo alemán. Ahí está el nombre bien complicado, Ludwig von, ya que un sistema consiste básicamente en un conjunto de elementos que se relacionan entre sí con el fin de lograr uno o más objetivos. ¿Cómo es posible que un personaje empieza a ser muy común la palabra sinergia siendo no cristiano? ¿De dónde la tomó? ¿De dónde tomó la idea de sinergia y la aplica en el mundo secular? Para que los que entendieran su teoría se unieran empresarialmente, industrialmente, etcétera, y lograran ver que unidos, hermano, hay un avance en la tecnología. Eso lo estamos viendo hoy con la vacuna COVID-19. Hoy se hace, hermano, en muchos lugares. Cada quien tiene su propio laboratorio. Lo está haciendo Rusia, la está haciendo Estados Unidos, se está haciendo en Cuba, se está haciendo en China, hermano, en muchos lugares. Pero para que estos científicos, cada quien tenga su propio, hermano, su propia fábrica, se reunieron científicos de todo el mundo y todos colaboraron con sus conocimientos, hermano, con sus investigaciones, para que diera un resultado que hoy la humanidad necesita. No estoy diciendo con esto que se vacune o no. No estoy diciendo con esto. Eso no es lo que pretendo. Es una decisión que usted tiene que tomar. Yo no estoy diciendo. No soy Pilato, pero me lavo las manos. Entonces, pero esto ya era bíblico, porque Dios trabaja en sinergia y une generaciones, las victorias de las generaciones. Y yo sé que hay siempre un pionero que le toca romper piedras, y muchas veces vienen otros después de aquel pionero que es más fácil hacer la obra, porque ya hubo uno que le creyó a Dios que era pionero para eso. Y entonces hay que pasar la estafeta muchas veces, y estafetas ministeriales, porque cuando ya es el tiempo de la partida de uno, tiene que pasar la estafeta para que otro siga con la suma de la victoria que aquel dejó. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Ok, entonces terminé mi introducción. Y entonces vamos al punto. A ver si ahí lo dejé. No, todavía me falta un poquito de introducción. Ok, pero vamos rapidito. Entonces, leyes geográficas del libertador, leyes geográficas de la unción. Este es un consejo y es una reflexión que siempre yo la tomo en cuenta, la considero siempre. Uno de los factores en la efectividad del ministerio y su realización o no es reconocer el lugar que Dios ha creado y destinado para la sinergia y la geografía que te toca conquistar. Dice la Biblia, en un momento pongo la base, pero quiero darle esto, que ahora sinergia y geografía tienen una razón de ser. Tienen que ver las dos cosas con un solo propósito. La importancia de la geografía, por ejemplo, la geografía la hizo Dios antes de crear a la humanidad, y por eso es tan importante para Dios la geografía. Dios puso límites geográficos, y donde puso límites geográficos, esos lugares,
cada uno con sus límites, Dios los llenó de destino. Hermano, si nosotros esto queremos comprobarlo, vamos al libro de Génesis. Cuando usted mira que Dios creó un huerto del Edén, eso fue un lugar específico. Eso tuvo una geografía específica. Todo aquello que se conoce como el huerto del Edén se puede medir hoy en día. Y los estudiosos dicen, para darme una idea, que todo aquello que era el entorno de donde había puesto Dios a Adán y a su esposa o su mujer, como usted quiera llamarlo, para que ellos fueran los que administraran los recursos de ese hábitat en primer lugar, pero la orden era de que fructificaran, que se multiplicaran, que se enseñorearan y que ejercieran dominio. Eso significaba que el huerto se tenía que expandir, tenían que conquistar toda la tierra, porque el huerto del Edén no era toda la tierra, era un límite y comprendía más o menos, según los estudios, para que tenga una idea, desde Alaska hasta el Golfo de México. Y desde Alaska hasta el Golfo de México no es toda la plenitud de la tierra, sino que es un punto geográfico que hoy se puede medir en millas. Entonces aquí estamos viendo que desde un principio Dios estableció la geografía. Ahora voy con el primer principio de la ley geográfica de la unción. Ya introduje el tema, hoy vamos a las 7 cosas que faltan. Y tengo buen tiempo, me faltan 22 minutos para terminar. Entonces, ¿cuáles son esas leyes geográficas de la unción? Que debe de conocer un libertador, un guerrero, un ministro primario. La primera ley la podemos identificar así. Significa la geografía de nuestro ungimiento para la guerra. Eso significa un lugar donde nos ungirán con el poder de Dios. Una base bíblica que quiero leer es Hechos 1:4, verso 8, Hechos 2, del 1 al 4. Por ejemplo, Hechos 1:4 dice: y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén. Oiga esto, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. El verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Mire qué tremendo soy yo. Aquí están los textos y solo se los estoy leyendo. Entonces, pero mire lo que hizo el Señor. Les dijo: júntense en Jerusalén y no salgan de allí, porque allí los voy a ungir yo. Y después ustedes van a ir a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Siempre hay un lugar donde Dios te va a ungir. Y de ahí entonces te van a comisionar, te van a enviar a un lugar. Siempre tenemos que tener un lugar donde se puede experimentar la unción sobre nuestra vida. Esto es interesante. No le dijo: mire, cada uno váyase para donde quieran, y de todas maneras para Dios no hay límite, y donde estén les va a llegar la unción. No, Dios estaba dando una lección de sinergia. Júntense y ahí lo voy a ungir. Y con esa unción entonces van a ser colocados en una región específica.
Entonces el ungido va a lugares que Dios tiene geográficamente señalado, pero cuando llega el ungido al lugar que Dios le envía, la tierra está obligada a responderle al ungido. Ay, Dios. Es que cuando uno está recibiendo, pero cuando uno no comprende, es que esta es una revelación apostólica que entre ellos hemos aprendido. Cuando, hermanas, un consejo: cuando a usted no le guste lo que le diga a su marido, solo hágale, en vez de pelear. Hermanos, cuando su esposa se ponga rara, y en vez de decirle cosas, solo hágale: mi amor. Y ahí la doctrina se le va a explicar el apóstol René. Mire esto: quédense en Jerusalén, no salgan de ahí hasta que venga la promesa, hasta que venga sobre ustedes la unción del Espíritu Santo, y después me van a ser testigos en Judea y en Samaria y en todos los confines de la tierra. No vayan a buscar a la unción a otra tierra, no, vayan ungido a la tierra donde va a ejercer el ministerio, porque Dios también le dará una orden a la tierra donde te va a enviar ungido, y le va a decir: tierra, cualquiera que sea, Chiapas, Veracruz, digamos México, cualquiera que sea, tierra, como te llames, estado, como te llames, le vas a responder a mi ungido y no te vas a poder negar, porque a él lo estoy enviando con promesa para conquistar el reino de Dios y conquistar las puertas de los enemigos, o cerrar las puertas del Hades. La tierra está obligada a responderte, siervo y sierva de Dios. Y sin el ánimo de jactancia, cuando un hombre de Dios ungido o una mujer ungida son enviados a una tierra que ya Dios le ordenó que le responda, pareciera que lo que vas a hacer es fácil. Y no es que sea fácil, es complejo, sí, pero para eso te unge, para que lo complejo no sea imposible, sino que lo complejo sea impactado por el ungido. Y otros querrán y decir: no, hombre, si ahí es fácil hacer la obra, en Chiapas es fácil, mira el montón de jóvenes que hay. Pues, hermano, solo mire usted, perdón, ¿verdad? No se estar echándole flores ni nada por el estilo, pero a mí, yo veo a su apóstol, nada de paz, hermano. Y mire el montón de jóvenes ahí va adelante, toda la juventud, porque se mira joven. Y míralo a uno, pues. Sí, bueno, pero tampoco es complejo, porque sin panza y sin santidad nadie verá al Señor. Así es que consuelo para los que tenemos panza. Aleluya. Sin mirar a nadie, ¿verdad? Entonces, vuelvo a la carga. Mire esto. La primera ley geográfica de la unción es tu ungimiento genuino para la guerra, tu ungimiento genuino para conquistar el lugar donde nos ungirán con el poder de Dios, para después ir a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra. Que te envíen, que te unjan, que crean en ti. Equípate, déjate discipular, déjate enseñar, mantente fiel, anhela,
El que anhela obispado, buena obra desea. Y cuando te envíen, ve con solvencia, con paz, con fe, con esperanza, como conquistador, a hacer la obra de Dios. Yo miro el ejemplo, hermano, de Josué. Hoy que leía el hermano Noel, Josué, qué impresionante la vida de Josué, hermano. Josué estaba tranquilo aprendiendo de Moisés. Nunca se imaginó Josué que Moisés iba a morir, nunca. Fiel al lado de Moisés, fiel aprendiendo. Y un día le dice Dios: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Cómo cree usted que yo hubiera reaccionado? What? ¿Qué? Si ayer estuvo platicando conmigo, estaba fuerte, no me dijo que me dolía nada. De la noche a la mañana le quitan a su cobertura. Qué impresionante. Josué se ha de ver, pero si él no miraba enfermo, se miraba fuerte. Nos comimos unos guaraches todavía ayer con él. Y de repente le dice: tú repartirás las tierras a Israel. Ahora todo lo que has aprendido está en ti, está inherentemente. Todo el tiempo que estuviste oyendo y viendo cómo Moisés actúa ante las adversidades, aunque te acostaste en noche para estar aprendiendo de él, no ha quedado en vano, está en ti. Ha sido la inversión que has hecho en tu vida y eso es tuyo, nadie te lo quita. Mire, hermano, le voy a dar un consejo. Una vez llegó un amigo mío de la infancia. Jugábamos nosotros de joven fútbol. Aunque usted no lo crea, yo era el Messi de aquella época. Y entonces este amigo mío se convirtió al Señor bien joven. Y vino a ser pastor bien joven. Y yo, hermano, no quería nada con el Señor. Yo soy de la generación baby boomers, le dije ayer, ¿verdad? Y yo veo bastante baby boomers aquí también. Y entonces, en aquella época se usaban los pantalones acampanados, hermano. ¿Se acuerda usted? Ah, sí, hay bastante de mi época. Los zapatos módulo, ¿verdad? Usted caminaba y ni siquiera se miraba la punta del zapato, porque la gran campana que manejaba el pantalón. Camisa abierta, hermano. Nada que recatado el hermano, nada que ver, hasta por aquí. Con un collar del signo de peace and love, brother. Paz y amor. O sea, el pelo lo usaba hasta aquí. Era peludo yo. Puro Rigo Tobar, pero sin dar esos saltos, ¿verdad? Entonces, interesante todo esto, porque ahora me doy cuenta, yo ni sé ni por qué le dije esto. Porque entonces, sí sé, este hermano se convirtió, se hizo pastor, pues. Y con los años yo me voy para Estados Unidos y allá me perdí más todavía. Seguí en las drogas, era más fácil conseguir drogas y todo, y me perdí. Y a él le contaron: Mario anda bien perdido en Estados Unidos. Y él dijo: qué lástima, porque era mi amigo, jugamos juntos, qué buen jugador era Mario. Como Mario no había otro, unos golazos, unas chilenas, unos penaltis, nadie lo podía parar. Usted no me cree, ¿verdad? Tenga fe, brother, tenga fe. Pero bueno, con los días, con los años, mejor dicho, me convierto al Señor. Y le llega la noticia a él de que entonces yo ya era cristiano y que predicaba en los parques. Mis primeros púlpitos se llamaban el MacArthur Park de Los Ángeles,
Mis primeros púlpitos eran en el downtown de Los Ángeles, en la calle Broadway, a las 6 de la mañana. Yo estaba parado en una esquina con una Biblia chiquitita todavía, porque era cristiano de la secreta, era chiquitita mi Biblia. Y entonces ahí predicaba que Cristo había cambiado mi lamento en baile, que Cristo me había sacado de la droga, que Cristo me había sacado del alcohol, que Cristo me había hecho libre, que había tenido misericordia de mí, de un peludo marihuanero, adicto a la cocaína, con ancestros de alcoholismo, hermano. Y el Señor, mira lo vil, lo sucio y lo menospreciado, y sus manos benditas y puras, hermano, me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies en una roca firme, y me ha dado un cántico nuevo para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Se llama Jesús, mi Salvador, mi Señor y mi primer amor. Dale palmas al Cristo que vive y reina. Jesús, te amo. Jesús, te amamos. Somos tus siervos. Pero voy a ir porque le estoy contando esto. Y entonces viene él y hace su primer viaje ministerial a Estados Unidos. Desde mi país llega allá. Y ya venía con los datos para platicar conmigo. Y entonces un día me llama y me dice: Mario, ¿cómo estás? Y yo no conocía su voz. ¿Y quién habla? Soy el pastor Álvaro. El pastor Álvaro. Yo no conozco ningún pastor Álvaro. Jugamos juntos allá en la colonia. Me acuerdo de ti. ¿Y qué tal? Y le dije: hermano. Me dijo: ya me contaron que sos cristiano, quiero verte. Y entonces nos reunimos. Y yo llegué así. Y lo primerito que me preguntó el hermano: ¿dónde está tu Biblia si sos cristiano? Le dije: no, tampoco me ofendas. Yo soy cristiano de la secreta. Y me saqué una bibliecita. Y me dijo: ¿y así predicas con esa Biblia? Sí, le dije yo. ¿Y por qué no usas la grande? Porque mis amigos se van a reír de mí. Mis amigos que estudiaron conmigo se van a reír de mí. Perdón, con todo respeto. Los cabezones amigos que yo tenía, letrados y que no creían en Dios, me dijeron: ay de vos si te convertís un día al Señor. Así me decían. Y entonces me dijo: no, tenés que cambiar esa Biblia. Me dijo: hermano, por una de verdad, me dijo. Y entonces me llevó a una librería en Los Ángeles que se llamaba Librería Ebenezer, que está en Alvarado. Algunos de ustedes más o menos ubican el lugar. Y entramos a la librería. Y entonces yo empecé a buscar. La mía era así y busqué otra así. Y entonces él me dijo, me agarró una gran Biblia de este tamaño. Mi primer Biblia formal era la Biblia Scofield. Esa fue la primera. Hermano, y me dijo, toma, me dijo, esta es la Biblia que vas a traer ahora. Y entonces le di vuelta. Y en aquel tiempo, le estoy hablando de hace más de 33 años. Hace 33 años. Y le vi el precio al otro lado. En ese tiempo, esa Biblia valía aproximadamente unos $102. Hermano, hace años esa Biblia para mí era mucha plata. Y cuando vi que valía eso, esa Biblia, porque las orillas eran doradas, traía índice, en letras rojas de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano, traía estudio, era de piel, hermano, y hasta me le iban a poner mi nombre. Y entonces la vi por detrás y yo dije, $102, pero me la va a regalar aquel. Así es que pague él si quiere que yo ande otra Biblia grande. Y cuando llegamos a la caja, la pongo ahí y él se hace para atrás, ¿verdad? Y entonces me le quedo viendo y le digo, ¿vos sí que no la vas a pagar? No, me dijo. Pero vos me trajiste aquí, sí, para que compraras tu Biblia. Le dije, ¿qué?
Es carísima esa Biblia. Me dijo a esto, por eso les estaba contando y es el consejo para ustedes. Nunca digas que es caro las cosas que van a servir de inversión para tu vida, y que aquello que inviertas en ti mismo nadie te lo va a poder quitar, porque va a ser tuyo, se va a convertir en tu naturaleza. Nunca digas que es caro el programa, nunca digas que una computadora es cara, nunca digas que mandar a hacer, hermano, una presentación bonita con arte, con portada, es demasiado caro. Si es tu inversión de lo tuyo, de lo que se va a hacer tu naturaleza, de aquello que nadie te lo va a quitar, porque está metido en tu corazón, está dentro de ti. Esto es importante. Invierta en usted. Invierta en usted para su equipamiento, porque el ungimiento trabaja con equipamiento. Ok, pasemos a la segunda. La segunda ley, me quedan 3 minutos, se llama la geografía de las conexiones. Y eso significa que Dios nos une a personas con las cuales haremos un equipo de trabajo poderoso. Cuando Dios nos conecta con otra persona, es para potencializar su obra. Hechos capítulo 9, del 5 al 8. Leamos. Dice así: y él dijo, hablando de Saulo, ¿quién eres, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Mire cómo trabaja Dios. Déjeme saltarme hasta el verso 17 de Hechos capítulo 9. Entonces, déjeme ver. Se lo voy a leer nada más. Dice, cuando lo llevaron a Damasco, ahí nos quedamos. Entonces Dios le envía a un personaje que se llama Ananías. Dios hace que Jesús hace que el apóstol Pablo vaya a Damasco y llegue a un lugar y se conecte por medio del Espíritu de Cristo con Ananías. Dice Hechos 9:17. Y Ananías fue y entró a la casa. ¿O sabe qué? Leamos del 10. Leamos del 10. Dice Hechos 9:10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Mire qué tremendo, hermano, las conexiones. Por eso es importante la ley geográfica de las unciones, porque en primer lugar tiene en la ley geográfica una unción específica para ti, en un lugar donde te la darán para que después conquistes Judea, Samaria o todos los confines de la tierra. Ok. La segunda ley es la geografía de las conexiones. Ahora agarran a Saulo, lo envía a Dios, lo lleva el Señor, lo envía a Damasco. Y ahí le habla en Damasco a un discípulo llamado Ananías. Y mire oiga lo que dice la Biblia, que le dijeron a Ananías. Y el Señor le dijo en una visión a Ananías, oiga esto, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Impresionante si Dios no conoce tu geografía, de tal manera que le da la dirección a Ananías y le dice hasta el nombre de la calle. Y le dice, ahí vas a encontrar a uno que está orando. Y a Saulo le dice, también va a venir uno que se llama Ananías y este te va a poner las manos y vas a recobrar la vista. A los dos se les comunicó por el Espíritu la conexión
que iban a tener ministerialmente. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ay, está glorioso. Mire, ya me sonó el reloj de que termine. Me está diciendo, estos teléfonos son bien inteligentes, que le dicen a uno que termine. Pero como yo me voy a hacer no inteligente, le voy a decir no comprende. Solo déjeme terminar. Yo quiero que por favor capte esto, las conexiones por el Espíritu en las leyes geográficas de la unción. Hechos 9:10 al 12. Dios le comunica a Saulo que se quede en esa casa, porque ahí va a venir uno que se llama Ananías y que le tiene que poner las manos para recobrar la vista. Y Ananías le dice: ve a tal lugar, a esta dirección, porque ahí encontrarás a uno que está orando. Déjeme parafrasear: y te está esperando. Ya le dije que tú vienes. Conexiones. El versículo 17 de Hechos 9 dice: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Usó a un discípulo llamado Ananías que le impartiera el don del Espíritu Santo. Qué lindo es eso. Y era discípulo. Ananías no se le dijo de que a ese un día le llamarían el perito arquitecto de la iglesia. Ay, hermano, por Dios santo, esto es. Si Ananías estuviera vivo entre medio de nosotros, Ananías dijera: yo lo ungí. Yo lo ungí. Y aunque usted no lo crea por replay, él dijera: yo soy el papá espiritual en esa etapa. Yo lo ungí. Y era discípulo, y aquel lo estaban apartando para convertirlo en el perito arquitecto de la iglesia. Aleluya. Qué lindo es el Señor, hermano, con nosotros. Hermano, le dijo: Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me envió para que me reconectara contigo, que ore por ti, que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Wow. Termino con esto, le prometo. Le debo 5 para en otra ocasión que venga. La sinergia es uno de los más poderosos, de las poderosas armas, pero pocos la entienden. Repito, la palabra sinergia es tomada de la palabra sunergos, que en griego se traduce en la escritura trabajar juntos, trabajando con o laborar con otro. La sinergia describe la velocidad adquirida, ganada. Así, trabajando juntos nos darán resultados mayores, más de los que nosotros hacemos exclusivamente. La sinergia es la diferencia entre los resultados ganados por un individuo y los resultados ganados por un equipo. Somos un equipo ministerial. Tenemos que estar unidos. Tremendo esto, hermano. Solo le anuncio la tercera, pero no le explico. O si me dan 5 minutos más, hermano, por favor. Solo no me voy a detener, solo la voy a dar para que tengan todo. Y porque ya mañana es otro enfoque de la palabra. Mañana es Cristo viene, Maranata. Y vamos a enseñar qué cosas se necesitan como prerequisito para irnos con el Señor. Ok. La tercera ley es la geografía donde Dios nos envía, y donde Dios nos envía será confirmado por Él. Eso significa, donde vayamos, si Dios nos ha enviado, ahí las experiencias serán respaldadas. Le doy el pasaje nada más, Números 33 del 1 al 2.
Mire bien esto, la geografía donde Dios nos envía, ahí será respaldada y confirmada por Dios mismo. Donde estemos, Dios nos va a confirmar y nos va a dar la convicción, la certeza de que ese es el lugar donde Él nos ha puesto. Vamos a la cuarta, perdón. La cuarta ley es que somos diseñados, equipados y ungidos por Dios para la geografía de la máxima victoria. En ese lugar geográfico usted encontrará a quien va a influenciar. Siempre que Dios quiere transformar un área, Él levantará a las personas que lograrán la tarea y obtendrán la victoria máxima. Base bíblica, Jeremías 1:7. Entonces ahí usted va a influenciar. Todos nosotros hemos nacido para influenciar a 7 personas como nadie más. Y esas 7 personas que nosotros logremos influenciar van a ser gente poderosa que va a influenciar a otros 7. Y así se va a ir multiplicando la tarea ministerial. Rápido, quinta ley. La quinta ley es: la geografía controla el nivel del favor de Dios. Eso significa, el favor es esencial para recibir la autoridad espiritual encima de una área. Un día de favor nos ahorra la pena de 1000 años de batalla. Cuando Israel emigró a la tierra prometida, Dios los dirigió estratégicamente por el camino. Deuteronomio capítulo 7:1. Sexta ley: los misterios de nuestra región geográfica. ¿Qué significa? Dios escoge los lugares para el hombre que le ayudarán a formar sus propósitos y sus planes. Dios le permitirá al enemigo que nos resista para desarrollar en nosotros, hermanos, para lo que está por delante. Es decir, Dios te va entrenando en medio de las batallas. Y tú vas a comprobar que si en tu presente la batalla que estás teniendo, tú puedes decir que tremenda la batalla. Cuando vas a otra batalla en un futuro, tú vas a tener una referencia de la batalla anterior y te vas a dar cuenta si la batalla de ahorita es peor que la batalla de tu pasado. No sé si me estoy dando a entender. David lo hizo. David, cuando peleó contra Goliat, usó de referencia sus batallas pasadas. Y él hablaba cómo les arrebataba las ovejas, a las bestias, a los osos, a los leones. Entonces usó como referencia aquella batalla del presente. Sexta, entonces la basamos en Éxodo 10, 1 y 23, capítulo y versículo 20 de Éxodo. Y termino con esta. La séptima batalla significa: de los errores que debemos cuidar no cometerlos en la geografía de nuestra victoria. Entonces, ¿cuáles son los errores? Resistirse al lugar geográfico de tu ungimiento, huir de la batalla presente, huyendo del dolor de la batalla. Deuteronomio 1, 26 al 29, versículo 32 y Salmo 84, 3. La Biblia dice que hay pastores que abandonan a las ovejas, pero esos son los que están en el lugar equivocado. Y cuando vino la batalla, el error que cometieron es abandonar. Cuando uno está en el verdadero lugar que Dios ha asignado, hermano, tú no abandonas nada, sino que estás sembrado en esa tierra, porque tú sabes que te ungieron para ser vencedor en ese lugar. Oremos. Quiero que se ponga sobre sus pies, por favor, unos segundos para orar y darle gracias a Dios por este tiempo.
operando hoy. El poder de Dios está descendiendo sobre tu vida. Unción fresca está descendiendo sobre tu vida. Esa unción que pudre yugos, rompe cadenas. Oh Ramaira, Kenta, Ira, Araba, Sanda, Araba, Zaira. Levanta tu voz, levanta tu voz. Levanta tu voz, eso es. Los que hablan sus lenguas, hable sus lenguas. Hable sus lenguas, hable sus lenguas. Oh Ramaira, Kenta, Arriba, Araba, Sia, Canta, Araba, Saya. Y carabas, tuquía, mía, Araba, Saya. Levanta tus manos, levanta tu voz y hace tu voz. Eso. Y a canta, Araba, y a Saya. Oh, unción fresca desciende hoy. La unción fresca desciende hoy. Sos habilitado ahora. Y a cantar Abasaya. La unción desciende. Sí. Un ejército de hombres y mujeres valientes, guerreros, que toman su espada en su mano. Toma tu espada en tu mano. Abre tu boca, porque el Señor te la llena ahora. El Señor te la llena ahora. Y vas a profetizar. Y vas a declarar esa palabra que Dios ha puesto en tu boca. Ahora. Ira, vaya, canta, arriba, saya. Ahora. Levanta tu voz. Recibe. Ira, canta, arriba, saya. El Señor te ha puesto como un muro fortificado. Te ha puesto como una saeta. Ahora sos lanzado y vas al norte, al sur, al este, al oeste. Llevas victoria en tu mano, victoria en tu boca y en tus pies. ¡Oh! ¡Recibe! Nube de gloria, ¡Sí! ven sobre mí. Profetizando un Mahanaim, nube de gloria, ven sobre mí. Profetizamos su Mahanaim, nube de gloria, ven sobre mí. Profetiza su Mahanaim, nube de gloria, ven sobre mí. Profetizamos su Mahanaim. Oh Ramastakata Rabasanda Rabakeira. Oh Ramastekenda Rabashira Rabasaira. Oh Rimastokenda Rabashira Rabasaira. Oh Ramama Shandarabakira Babasaira. Escucha con atención, dice el Señor, pueblo mío, por cuanto hoy he abierto, dice el Señor, por cuanto hoy he abierto vuestro entendimiento y por cuanto a muchos de vosotros, dice el Señor, les he cambiado pensamientos, dice el Señor, pero es necesario, dice el Señor, que dejes atrás lo viejo, dice el Señor. Es necesario que salgas de lo pequeño, que salgas de lo estrecho, porque yo hago cosa nueva contigo hoy, dice el Señor.
Señor, por cuanto hoy he derramado y sigo derramando de mi gloria, de mi presencia en ti, dice el Señor, iglesia mía. Oh, Rabashandarabakira babas aira. Oh, Ramasto Kendarabas aira. Escucha lo que hoy te digo, dice el Señor. Por cuanto he usado, dice el Señor, ministros míos, dice el Señor, llamas de fuego, dice el Señor, para equiparte, dice el Señor. Yo soy el que te ha adiestrado, yo soy el que te adiestro y yo soy el que te estoy adiestrando como una iglesia en victoria, dice el Señor. Levanta pues tus manos hoy, dice el Señor, y llénate de mi gloria. Llénate, 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 porque yo hago cosas nuevas he hecho y seguiré haciendo contigo, dice el Señor. Escuchadme hoy, dice el Señor, siervos míos. Esta es la nueva unción de mi espíritu, dice el Señor, que yo he traído sobre vosotros, dice el Señor. Un tiempo nuevo, dice el Señor. Tiempo de equipamiento. Tiempo de preparación, dice el Señor. Ahora pues, dice el Señor, este es el momento en lo cual, dice el Señor, recibid ahora de mí, dice el Señor, porque yo soy el que te he llamado y te he puesto para derribar, para destruir, para arrancar, dice el Señor. Ahora pues, dice el Señor, siervo mío, ministro mío, dice el Señor, ahora te confirmo hoy, dice el Señor, que yo soy el que te he puesto, dice el Señor, en el lugar donde estás, dice el Señor. Yo voy contigo, yo estoy contigo, yo soy el que hago las cosas en ti, dice el Señor. Mi palabra irá en tu boca, dice el Señor. Esa palabra marca la diferencia, dice el Señor. Por eso ahora, dice el Señor, sobre ti, dice el Señor, está la responsabilidad para cumplir la comisión que te he mandado a hacer, dice el Señor. Y Racasto Rama, tú que venías, que te faltaba fuerza, dice el Señor, ahora yo te doto de nuevas fuerzas como un guerrero para seguir peleando la buena batalla, dice el Señor. Solamente levanta las manos en lo alto, dice el Señor, porque yo te daré la victoria sobre ti, dice el Señor. Tú explayarás, dice el Señor, innovarás y renovarás nuevas fuerzas sobre tu vida, dice el Señor.